Hola, bienvenidos a Lost and Found, un lugar para conectar, compartir y aprender juntos, el espacio en donde tus vivencias, experiencias y aprendizajes podrían ayudar a otros. Te podrías encontrar con personas que te inspiren o descubras que tú ya eres una de ellas. Hoy me acompaña Ian Erfs, uno de mis mejores amigos y una de las personas que admiro por su forma de ser, por su capacidad de adaptarse al entorno, por su amabilidad, caballerosidad y solidaridad. En este episodio conoceremos un poco sobre su historia, hablaremos de la transición del colegio a la universidad, exploraremos los desafíos y verdades de estar en una carrera como medicina y las razones por las cuales él considera que es una de las carreras más humanas. Hola, Ian. Hola, Cleo. Bueno, para que te conozca la gente, cuéntame un poco de tu vida, en dónde te criaste, con quiénes te criaste. Y yo, tenemos 2 horas. ¿Y de dónde eres? Y yo, tenemos 2 horas. No, o sea, bueno, soy un chico que se crió aquí en Quito. Mi familia es mixta, o sea, mi papá es chileno-alemán. Ujú. No tuve una buena relación con él casi nunca. Yo como que hasta el día de hoy es como que una relación bastante complicada. Me crié con mi mamá, con mi abuela materna, con mi familia materna. Igual, el lado materno de mi familia. O sea, como, no de parte de mi abuelo, sino de mi abuela. Ujú. Entonces, me crié con mis tíos. La mayoría de mi vida he vivido con mi abuelita. Soy como el último hijo y como que el favorito, Ujú. el consentido. Claro, o sea, también me crié con mi mamá. Hubo una época en mi vida que viví solamente con mi abuelita por el tema del colegio. Entonces, sí es como que ahí hay una mezcolanza de crianza por ahí interesante. Estudio medicina, que eso ya lo sabes. Soy niño voluntario en muchas cosas, hago muchos proyectos, tengo bastantes cosas en que quiero concentrarme o que normalmente hago, entonces soy bastante abierto con las cosas nuevas que llegan a mi vida. Ujú. O sea, toma todas las oportunidades. La verdad que me he dado cuenta que sí. No sé si sea buena la situación, pero lo hago. O sea, de verdad, como que siempre busco algo más que hacer. O sea, nunca me quedo quieto. Muy proactivo. Bastante, Ok. demasiado. ¿Qué colegios estudiaste? Cuando era pequeño estudié en el SEC de los Valles, de ahí en el SEC de Quito. De ahí me fui a uno en el Valle que se llama Fanina. Y de ahí me fui al Johannes Kepler. Me gradué en el Johannes Kepler. Ok. A ver, entonces cuéntame un desafío que marcó tu percepción de vida. Yo creo que hasta el día de hoy yo te puedo reconocer, después de terapia y todas las situaciones, te puedo reconocer que el momento que marcó mi vida fue en mi infancia. O sea, el que más marcó, se Ujú. podría decir. Cuando mi papá o sea, como que tuvimos una pelea bastante fuerte con mi papá y obviamente con el tema de que mi mamá descubrió su infidelidad y todas las situaciones, como que en terapia lo identificamos como algo que marcó un antes y después en mí. O sea, Ok. corté la situación de tener una infancia como de, ok, yo soy el niño, no el papá, no soy la persona responsable. Ujú. Corté esa situación de ser un niño para poder ponerme en los zapatos de, ok, necesito cuidarle a mi mamá, necesito ser independiente, necesito estar solo para poder lograr las cosas. O sea, ese momento es como que identifiqué que es, wow, el punto donde dije, aquí es. Estamos hablando de que cuando tenía 4 años pasó toda esta situación, ¿no? Y normalmente tú los recuerdos que tienes a partir de los 4 años son borrosos, pero es un recuerdo que Muy está ahí vivo. como pum, Ujú. que obviamente lo bloqueas, pero cuando tratas en terapia o tratas en el psicólogo o tratas de normalmente identificar este punto de cambio, es Ujú. fácil de ver, o sea, te recuerdas todo y es algo que me recuerdo muy bien. ¿Y qué, o sea, qué fue lo que pensabas antes de que suceda todo esto y qué empezaste a pensar después? Sabes que antes de esto, como que de ley, yo pensaba que era un niño feliz, ¿no? Tenía una infancia de que mi mamá vivía en Quito, conmigo, vivíamos en un departamento en la Carolina, tenía una vida relativamente bien. Y claro, yo era un niño, o sea, mi mentalidad era de, ok, tengo que jugar, tengo que aprender, tengo que conocer, tengo que divertirme. A partir de esto, mi mentalidad cambió completamente. Fue como, ok, tengo que valerme por mí mismo para ayudarle a mi mamá. O sea, todo lo que yo sentía respecto a mi papá eran cosas negativas. Y es algo que estaba mal, obviamente, porque eso lo cargaba yo, no él. Sí. Entonces, todo lo negativo se transformó a algo mucho más negativo. Entonces, por ejemplo, empezaron con el tema de que mi papá era como Papá Noel.
¿ya? Entonces mi mentalidad era como mi papá es Papá Noel. Porque es viejo, canoso, y aparece una vez al año. O sea, era mi referencia de mi papá. O sea, en los colegios y en toda la gente era como, ok, mi papá es Papá Noel. O sea, aparece una vez al año, es viejo, es canoso y llega con regalos. Eso es lo único que sabe hacer. Entonces, y claro, obviamente después identificas que los niños a veces lo toman como burla y como te hacen molesto. O sea, te transforman eso de la manera que tú lo ves, lo transforman en una mala manera, ¿no? Entonces decían, claro, es que es Papá Noel porque es un mito. Entonces, obviamente esas cosas te afectan a largo plazo, pero no te das cuenta. Entonces, yo creo que esa mentalidad mía de, ok, mi papá no está presente, tengo que hacerme responsable de ciertas temas. Por ejemplo, me puedo quedar solo, puedo cocinar yo solo, puedo estar solo. Es algo que me tocó, o sea, afrontar desde muy chiquito, porque mi mamá era una mujer que tenía que trabajar para poder mantenerme en ciertos aspectos. Entonces, claro, yo me quedaba solo en mi apartamento, yo me bañaba, yo hacía todas las cosas que normalmente un niño de esa edad no hace solo. O sea, se queda con su familia, les cuidan toda la tarde, hacen los deberes con él. Yo desde pequeño hacía mis deberes solo. Era como que mi mamá llegaba a mi casa súper cansada y decía, ok, te reviso. Revisaba dos cosas y decía, ya está. Entonces, yo me empecé a ser muy independiente. Y creo que eso incluso hasta el día de hoy es algo que me marca mucho. O sea, es como, yo puedo estar solo en muchos aspectos. Por ejemplo, puedo salir a caminar solo, puedo ir a tomar un café solo, que no me afecta, pero chance es algo que incluso te marca en el tema emocional o sentimental. Es como que, ok, estoy mejor solo. Entonces, yo siento que ese fue el antes y después, como que empezar a marcar mi tendencia que yo puedo manejarme en una manera distinta estando solo. Cuéntame de la transición de salir del colegio a la universidad. ¿Qué cambió en ti? Porque en ti hay muchas cosas. Quiero saber, ¿qué tienes consciente que empezaste a hacer y por qué las hacías también? Yo creo que cambié mucho porque siento que, o bueno, yo siempre fui el consentido del colegio. Sí. Yo publicidad pagando, no mentira. Pero siempre fui un consentido, siempre trabajé mucho por el tema de destacar, ¿no? El tema de lograr mis objetivos, de lograr cosas. Y cuando acabé la etapa del colegio dije, ok, ¿qué sigue en mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quiero hacer? Entonces, claro, todo el mundo pensaba que iba a ser un político, entonces todos querían que yo estudiara ciencias políticas, relaciones internacionales, derecho o materias afines. Yo no me veía en ese ambiente, o sea, estuve expuesto desde muy pequeño a la política del país y fue como, no me quiero dedicar a esto toda mi vida. Y siempre he sido una persona que le gusta, por ejemplo, brindar su trabajo de manera voluntaria. Entonces, me encantaba mucho el tema social y humano que refleja la medicina. Entonces dije, ok, quiero trabajar ahí. Obviamente, al principio todo el mundo era como, tú, medicina, como que, ¿por qué? Mi familia era como, medicina, tú eres político. Mi mamá me dijo como que yo te probé algunas veces y es verdad. O sea, me mandó a un consultorio a ver cirugías y me dijo, si aguantas, es que sí funciona. Entonces, fue así, de verdad. O sea, fueron pruebas, fueron momentos en donde estuvimos ahí viendo la situación de medicina y hasta el día de hoy como que es una de las carreras en donde sí me veo como en un futuro. O sea, haciendo cosas y transformando las cosas. Es algo que yo veo muy, muy seguido, que es que la medicina normalmente piensa que no es una carrera humana, pero es de las más humanas porque tienes un contacto uno a uno con la persona y está en un momento vulnerable porque está enferma. Cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que siente? Es como, ayúdenme, por favor. Entonces te vuelves una persona más empática, a pesar de que la carrera te obliga a que seas un poco frío. En esta transición, obviamente, yo decía como que, pasar del niño consentido del colegio a alguien desconocido en la universidad, qué fuerte, ¿no? Entonces empecé en pandemia, entonces yo empecé como a ser voluntario, o sea, me metí a organizaciones a ser voluntario. Fui voluntario en ISEC, fui voluntario en muchas cosas más, como que yo era a la universidad y 50 cosas más. Entonces, como era virtual todo, dije como, ok, me doy tiempo. Entonces empecé así, seguía. Y de poco como que se fueron transformando esas metas y dije, ok, voy a seguir creciendo en esta organización. Empecé como manager, después dije, voy a ser vicepresidente. Fui vicepresidente. Después me dijeron, sé de nuevo vicepresidente. Como que cambié de área, hice muchas cosas. Y ya regresamos a la presencialidad, ¿no? Y yo soy el típico que no le gusta la injusticia en ciertos temas. Como que soy defensor del pueblo. Entonces, había algo en una clase, yo me enojé porque había un profesor que tenía las pruebas como de que, ok, todo el curso no puedo hablar. Escojo a una sola persona que habla, resuelven todos y esa persona es la única que se me comunica. Y si es que él se equivoca, 0 o 10.
Entonces, claro, uno como que yo no podía y decía como que, ¿en qué cabeza cabe esta situación? ¿No? Como que una calificación depende de una sola persona, que todo el mundo, o sea, 2 horas de clase y todo el mundo opina, era complicado. O sea, era como... Y me acuerdo que teníamos de esa materia teoría y práctica. Entonces, con la profesora de práctica me llevaba muy bien. Y yo era de, Doc, pero ¿cómo es posible que hagan esto? Que no sé qué. O sea, yo metido en el papel de que está mal. Y estaba mal. Y me dice, y un día, y eso fue chistoso porque en una de las clases cogí y dice, ¿por qué no te lanzas a representante estudiantil? Y yo, no, es que no pego para estas cosas, que no sé qué. Y yo, no pego para estas cosas. y le dije como que no. Me dijo, sí, tú te defiendes al pueblo. O sea, esa es la expresión, ¿no? Defiendes al pueblo y te encanta defender al pueblo. Y yo de, sí, pero no quiero. Se dieron las cosas, yo me fui a un viaje a Casablanca, conocí al grupo de este tema de Asociación de Estudiantes, a APE, y me dicen, lánzate, te apoyamos. Ahí conocí a una persona muy increíble que se llama Mika, que fue mi presidenta, yo fui el vicepresidente, entonces nos conocimos y clic, o sea, fue como mi hermana mayor en ese momento. Los dos enojadísimos, estamos en una época en donde estamos en transición, ¿no? Estábamos cambiando de decano, querían hacer muchos cambios nuevos, entonces los éramos como, arriba los estudiantes. Entonces ganamos la presidencia con Mika, ganamos con el récord histórico. Me acuerdo clarito, o sea, fue una noche súper tensionante porque llegamos y las dos candidatas de la otra lista eran de mi semestre. Entonces, claro, yo era como, no quiero pelearme con nadie, pero claramente es algo que podía pasar. Sí. Y que pasó claramente en algún momento. Y en esta candidatura y estas situaciones fue interesante ver cómo yo empecé a desenvolverme en la universidad. Empecé a conocerle al decano, empecé a hablar con que el coordinador, que con no sé quién. Entonces, de a poquito transformé lo del colegio a la universidad. Entonces, empecé a llevarme con más gente. Y dije, chuta, se repite la historia. Y dije, bueno, ok, seguimos con esto. Y el día que anuncian los resultados, yo era temblando. Yo era rojo, yo era morado, yo era tomate verde, azul, todas las cosas. Porque es una época cansada, o sea, es un mes completo donde te sacas del aire, duermes mal, todo el mundo te regresa a ver. Entonces, lo que yo no quería en la universidad era volver a ser blanco de, ok, tú me conoces, pero yo no te conozco. Me voy a entender, o sea, como de, ahí va Ian. ¿Quién es el señor que está diciendo mi nombre? ¿O por qué lo hacen? O el tema de las envidias o el tema de las miradas. No sé si pasa, pero a mí me pasa bastante que yo siento que me quedan viendo mal. Es como una aguja aquí que es como mal ojo ahí. El mal ojo ahí directo, así yo después del siguiente día muerto en la cama. No, o sea, de verdad. Y yo no quería eso. Y justo me empezó a pasar porque era como que una campaña bastante complicada. Ya cuando pasa este tema de que anuncian los resultados y empiezan a anunciar el nuestro, ¿no? Yo estaba en shock. Era 400 votos frente a 1200. Wow. Entonces fue el récord histórico en medicina. O sea, nadie había ganado con esa diferencia de votos. Casi me desmayo ese rato. Mi única respuesta, que no fue buena respuesta en ese momento, fue, vamos a beber. Yo, vamos a beber. O sea, una semana completa de estrés. Ya dije, ya, a beber. Me hice pedazos. Claramente lo disfruté, lo gocé. Empezamos a hacer una campaña, o sea, ya como presidente y vicepresidente empezamos a hacer muchas cosas. Ahí hubo un tema complicado porque hubo una persona que no me quería en la universidad. O sea, yo ya tuve a alguien que que me detestaba, que era administrativa. Entonces yo tuve que renunciar al cargo de vicepresidente. Entonces para mí fue como, ok, yo renuncio, pero no me moleste en ese tema. Esa persona es una señora de las peores personas que he conocido en mi vida, o sea, de verdad. Pero todo se paga en esta vida. Después yo renuncié, pero seguí trabajando. Después de ese tiempo me volvieron presidente de APE. O sea, en vez de ser presidente solo de mi facultad, fui presidente de todo el movimiento. Entonces yo escogía todas las cosas. No sabía cómo hacerlo, pero lo hice aún así. Lo hice muy bien al parecer. Y de ahí me volvieron a llamar para hacer imagen de la universidad. O sea, salir en comerciales y esas cosas. Y bueno, de una, como jalo. Pero ahí volvió a aparecer esta señora y hacerme la vida imposible. Entonces ya conoces que yo no me dejo. Entonces yo fui a hablar con mi decano, porque ya en este punto ya me llevaba bien con mi decano, que era el nuevo, que todos le tenían miedo. Entonces yo me llevaba bien. Yo, doctor, por favor, o sea, me está haciendo la vida imposible.
Y ya sabes que mi mamá también es como a veces como... Ahora es como que saca las garras por su hijo. Entonces sacó las garras y fue a hablar con el decano y todo. Y es una historia chistosa porque mi mamá, como aparenta ser más joven, el decano le queda viendo y dice, usted es una compañera de ella. Su mamá sí de, soy la mamá. Le llamó a la... Entonces la coordinadora de estudiantes y le dijo como que ella es de verdad la mamá de ella. Y, sí. Se quedó en shock. Pero bueno, ahí nos ayudó. Hablamos con el rector de la universidad, se mandó una carta, todo el mundo estaba preocupado. Se hizo una investigación a fondo de esta persona y yo no era la única persona a la que le hacía la vida imposible. Entonces, obviamente le pidieron su remoción. Y claro, como que ahí empecé incluso a hacerme más conocido en el área administrativa, porque ya me conocían los estudiantes. No era positivo que me conozcan todos los estudiantes, porque ya sabes, como que siempre hay opiniones mixtas de que tú haces, tú no haces, tú eres bueno, tú eres malo. Entonces, en esa época yo era una persona vulnerable. Entonces, sí me afectaban los comentarios negativos. No lo hacía muy exterior, o sea, no lo exteriorizaba de maneras que tú te dieras mucha cuenta. Por ejemplo, dejaba de comer o me ponía a llorar en las noches o no dormía o en serio como que tenía como que momentos en donde ya me colapsaba. Entonces no sabía cómo manejar esas cosas. Y claro, en estas situaciones y todo lo demás, conocí a muchas personas que me ayudaron muchísimo, que es un ángel que me cuida muchísimo en la universidad, me cuida también. Ellas empezaron a hacerme que yo me vuelva como algo más positivo. Entonces, por ejemplo, empecé a salir en más cosas, en más eventos, a dirigir más proyectos y todo el mundo empezó como de, todos los administradores eran como que, él decía, como que me empezaron a ayudar. Entonces creo que esa transición de colegio a universidad fue así. O sea, fue como que al principio como, ok, no quiero, pero resultó siendo algo muy beneficioso. Y te puedo decir que he aprendido muchísimo, conozco muchas personas, me llevo con mucha gente, he crecido bastante. Emocional, física, lo que tú quieras, lo he hecho espiritualmente también. Pero de verdad, o sea, como que cambié mucho mi forma de ser del colegio a la universidad. Creo que en el colegio tenía una forma de exteriorizar mis problemas muy distinta a la que tengo ahora. Y también formas de afrontarlo, ¿sabes? Como que siento que antes me lo tomaba un poco mejor. Eso es algo negativo que me pasó. O sea, en ese cambio, en esa transición, como que algo negativo que pasó es eso. Empecé a tomar las cosas mal para mí, para mi salud o lo demás. O sea, como que lo tomaba muy personal y dejaba de comer, no dormía, pasaba irritable. O sea, como que realmente tuve unas peleas fatales en mi casa. O sea, de que mi mamá ya no sabía qué me pasaba y yo tampoco sabía qué me pasaba. Entonces era como que nadie entendía qué me pasaba. Y así, no entiendo. Era todo eso que te estabas guardando. Y era todo lo que me guardaba, porque claro, en ese punto era como que, ok, le cuento a alguien, pero o sea, cómo cambio la situación, ¿sabes? Por ejemplo, hablar con mi mamá era complicado porque mi mamá pasaba trabajando, entonces era como que... Y tenía sus propios problemas. Entonces, eso también, o sea, como que empezó mi mamá a contarme sus problemas, que no está mal que lo haga, pero obviamente yo tenía mis problemas, entonces era como que no le voy a cargar a ella con los míos. O sea, como que ella tiene sus cosas, como... los medios por los que me desahogué son muy cuestionables, la verdad, pero lo hice en su forma. Sí. Ok. Bueno, también desde tu experiencia, sí quiero saber que me digas las verdades de estudiar medicina, que no te cuentan antes de entrar a esa carrera. A ver, es una carrera difícil, ¿ya? Eso es de entrada. O sea, sí es una carrera difícil, ¿por qué? Porque te reta en todos los sentidos, ¿ya? O sea, no es una carrera complicada en el hecho de que no te puedes esforzar y sacarte buena nota. Lo puedes hacer, pero es una carrera frustrante al punto de que tú, llegamos, en el colegio eres una persona normal. Sacas 8 sin esforzarte. Si te esfuerzas sacas 10, pasas todo bien, o eres abanderado, o eres de escolta, o eres lo que sea, y te va fácil. O sea, lo consideras fácil en el colegio. Cuando transicionas a esta carrera, te das cuenta que te demanda muchas más cosas. Sacrificios. O sea, es una carrera que sacrificas tiempo en familia, tiempo en amigos, y si no lo haces, obviamente no avanzas. Entonces, algo que no te dicen es eso. O sea, no es una carrera complicada solamente en el tema de acordarte de memoria o en el tema de técnicas. Es una carrera que te demanda eso, sacrificios, muchos sacrificios en cuestiones de tiempo, de espacios. Cuando yo tuve mi primera mala nota, casi me voy al piso. O sea,
yo me sentí un fracaso y no fue tan terrible. O sea, creo que me saqué 5. Que ahora tampoco lo veo tan mal. O sea, el 5 es como ya, ok, ya puedo mejorar. O sea, no está bien, pero puedo mejorar, ¿sabes? Me fue al piso. O sea, como que, pero me saqué la madre estudiando. No, me amanecí. O sea, ¿qué me pasa? Ese tipo de cosas juega contigo, ¿sabes? Sí. Entonces, algo que no te dicen de la carrera de medicina es que tienes que encontrar métodos de desfogue. O sea, métodos en donde tú saques todas tus cosas. O sea, como que, ok, me siento estresado, corre, ya. O me siento estresado, voy a jugar con mi perro. O sea, cosas que te distraigan, porque si no, te haces pedazos, o sea, te consume. Y eso es algo que a mí me pasó, por ejemplo, o sea, como que me consumió tan mal y tenía o sea, tantas cosas en mi cabeza de tantas cosas. Era como, ¿y ahora qué hago? Entonces dejé de comer, que no es una solución buena, pero pasó. Entonces, eso más o menos. El tema de horarios, es verdad, son horarios complicados. O sea, empiezas clases en los primeros semestres empiezas en las clases de la mañana, acabas en la tarde, en los siguientes semestres tienes hospital en las mañanas y empiezas clases recién en la noche. Entonces, sacrificas vida social, sacrificas vida familiar, sacrificas cosas, porque por ejemplo hay veces que las pruebas te ponen después de feriados. Entonces, tú tienes que tomar el feriado para estudiar, porque tienes muchas cosas que hacer. O sacrificas horas de sueño. Eso me costó al principio mal, qué bestia. Como que de pasar de dormir 6, 7 horas a dormir 1 o 2 y tener las ojeras hasta acá. O sea, te cuesta, te cuesta. Pero es una carrera que si tú sabes cómo controlar y desfogar todas las cosas malas, te da muchas cosas buenas. O sea, te pones feliz al momento de que hablas con alguien y te dice me ayudaste, o es chistoso cuando llegas a las reuniones familiares, que eso sí es verdad, o sea, no es un mito. Llegas a las reuniones familiares o de amigos y, oye, me duele tal cosa, ¿qué tomo? Tú mismo, o sea, tú como de que, me golpeé, claro. ¿qué tomo? Y en la familia es lo mismo, es como, ay, ¿qué semestre vas? ¿Cómo vas? Que no sé qué. Y verás. A nadie le importa si vas una semana, si dices que eres médico o estás estudiando medicina. Ya, de una plano medicamento. Ajá, o sea, es que ayer me golpeé la rodilla. ¿Qué puede ser? Literal, hace 5 minutos mi amiga en la sola así de, oye, tengo un morado, así como, ¿qué es? Y yo, falta de hierro, así como que estás mal. Entonces, es chistoso porque te sientes bien, ¿sabes? Como que la gente como que quiera tu apoyo para ese tipo de cosas. Ajá, y que confía en tu conocimiento completamente. Y como que los amigos de tu familia, como que por ejemplo los amigos de mi mamá, cuando tú ya seas cirujano, espérame, que yo soy tu voluntario, no sé qué. No, sí. ya, de bueno. Entonces, todas esas, o sea, hay cosas buenas, hay cosas malas, como en todas las carreras. Siento que obviamente es una de las carreras que más te demanda y más sacrificas, pero el beneficio depende de cómo tú lo quieras ver. Si crees que es una carrera que te va a dar una estabilidad económica, sí lo puede hacer, pero siento que no es el foco que tú deberías darle. O sea, es una carrera que te puede dar como que paz porque ayudas a la gente, ¿sabes? Entonces conoces mucho a la gente, eres mucho más humano, eres mucho más empático y para mí eso es como que lo mejor que recibes de la carrera. O sea, más que el dinero, porque si eres un mal doctor, como que igual te va a ir mal, sí. ¿Sabes? O si no sabes empatizar con la gente no va a ir a tu consultorio. Para mí, como que lo mejor que puedes tener es eso, o sea, aprender que estás ayudando a la gente, que conoces un poco más de la realidad, que hablas con esas personas y a veces sales de esa burbuja que tú tienes de, ok, yo estoy pasando un mal momento, ok, pero hay gente que ese mal momento lo vería como algo bueno, porque su día es mucho más complicado. Entonces, claro. Por ahí. Muy bien, muy inspiradora. Bueno, y en la parte, hablando de la parte social, igual, ¿tú siempre fuiste así, de seguro? No, tú sabes que no. O sea, de verdad que nunca, o sea, creo que la seguridad siempre ha sido un punto muy sensible en mí. Yo he sido súper inseguro en muchos temas y siento que a partir de terapia descubrí que hago muchas cosas para sobrecompensar esa inseguridad, ¿sabes? ¿Cómo qué? Me autodemando a hacer muchas cosas, hago 50,000 cosas para yo sentirme suficiente, o sea, no sentirme superior, sí. sino suficiente, o sea, como llegar al mínimo que la gente espera de mí. Ya. Entonces, por ejemplo, mis inseguridades son como que de un día al otro pueden cambiar y te consta, como que el día de mañana estoy inseguro de mi peso o el día de pasado mañana como que estoy inseguro de las cosas que hago en mi vida. Sí. Seguridad para mí es complicado.
Ahora sí lo hago y a veces disimulo, o sea, y eso te digo, como que disimulo con la gente. Solo cuando me conoces bien sabes como que, oye, no eres seguro para nada en estos ámbitos. Ujú. Incluso en los que yo considero mis fuertes, siento que hay una debilidad ahí. O sea, como que hay una inseguridad por ahí mía, Ujú. ¿sabes? Entonces, complicado, pero vamos trabajando en esas situaciones, ¿sabes? Llegó un punto en mi vida en donde fue súper complicado, o sea, creerme las cosas. O sea, súper complicado. Yo no me podía ver un espejo. O sea, y para mi mala suerte, en mi casa Entiendo. hay como 50,000 espejos y yo era como, salí de mi cuarto así, yo de verga. Yo de, tengo que verme en el espejo de la sala y tengo que... No me podía ver en el espejo, o sea, de verdad, decía como que no, es que no soy suficiente, es que tengo esto, tengo el otro, tengo el otro, tengo el otro, tengo el otro. Y a pesar de que llega un punto en que te bloqueas y es como que la gente dice, no, pero es que estás bien, o eres esto, o eres esto, y es como, gracias. Pero para mí no es suficiente. Ajá, o sea, yo no soy suficiente, entonces Ajá. mis inseguridades eran como que llegaron al punto en donde, en esa época te digo que fue que empecé con esto de Aseudla, que tuve lo de mi malanotado, lo de esta señora que me hacía la vida imposible. Mis inseguridades explotaron mal. O sea, de verdad. Como que tú me podías decir, eres la peor persona del mundo. Y yo me lo tomaba a pecho y decía, soy la peor persona del mundo. Y yo era todas las noches, soy la peor persona del mundo. Claro, y la cuestión con eso es que el problema no son los comentarios negativos, es que esos comentarios negativos solo están reafirmando lo que ya te has dicho muchas veces. Era como que yo ya tenía esa idea en la cabeza. Y era como, perfecto, no soy el loco que está pensando eso. Ajá. Como que la gente también. Entonces, tengo razón. Y los 1000 escenarios malos que me imaginaba, porque tiendes a sobrepensar todo. Claro. Yo sí tendría, o sea, pasaba algo y yo me imaginaba todo lo malo. Como que todas las posibilidades malas que pueden pasar y decía, no me sorprende porque ya me lo imaginé, ya sabía que puede pasar. Y esto iba a pasar. Sí. Entonces, Sí, qué fuerte el tema de la inseguridad. Siento que yo igual, o sea, creo que es una lucha constante todos los días, ni siquiera como para decir, cada mes, no, es todos los días. Tratar el amor propio es algo muy fuerte porque el amor propio no es, bueno, soy hermosa tal cual y como soy y voy a repetírmelo las veces necesarias hasta creérmelo. No funciona así. El amor propio va más en el ámbito de, tienes que trabajar para sentirte mejor, o sea, no sé, no te gusta tu cuerpo, entonces haz ejercicio, pero al hacer ejercicio no lo estás haciendo para verte mejor, estás haciendo porque eso te va a ayudar en tu salud, porque eso va a ayudar a cómo te percibe la gente o cómo te llegas a percibir tú, pero al final se trata de la salud que tienes y física mental, porque al hacer ejercicio también estás ayudando en la parte mental. Pero sí es un tema que creo que no sé, por más que se nombra, no se habla a profundidad, o sea, no se dice realmente que la inseguridad también viene de atrás, de tu infancia, de tu adolescencia, de las experiencias que has tenido, que no solamente es algo de cómo te percibes o cómo te estás viendo en un espejo, es que también tiene que ver con temas de con un background, cómo te sientes tú con lo que haces. ¿Sientes que eres suficiente con el hecho de ser tú o sientes que eres suficiente porque haces algo por otro? Y no me refiero al ayudar, sino porque estás complaciendo al otro. Entonces, sí me parece un tema que se debería tocar mucho más a fondo y que creo que se debería normalizar el tema de no siempre estamos seguros. Y de hecho, para tener un crecimiento personal... Tienes que admitir que tienes eso, o sea, que tienes un problema como tal. También, pero más que todo es el hecho de que si quieres un crecimiento personal tienes que empezarte a incomodar. Y en esas incomodidades tú vas a entrar en esta percepción tuya de, ay, no me siento en confianza, no sé cómo funciona esto. Y el trabajar en esa confianza constantemente desafiándote, haciendo cosas diferentes y que te saquen de esa zona de confort en la que estás acostumbrado a vivir, ahí empieza el crecimiento personal, ahí empieza voy a ganar más confianza en mí, voy a ganar más confianza en lo que hago, en lo que pienso, en lo que siento, a poner límites, o sea, de ahí empieza a surgir el poder realmente sentirte seguro contigo porque sabes que sea lo que sea que estés enfrentando o el lugar en el que estés o las circunstancias que pases, tú sabes que vas a salir de ahí, porque vas a encontrar una alternativa, porque vas a encontrar soluciones, porque el hecho de que trabajes en ti también va a hacer que
lo que sea que pase, sea mucho más fácil. Porque si estás bien de salud mental, física, espiritual, Es más fácil encontrar una salida. es mucho más fácil encontrar, más que una salida, una solución. O sea, vas a encontrar soluciones y ya no problemas. Porque pasa que cuando estás en esta narrativa negativa, lo vas al único piso. que piensas es, Malo. no funciono, no puedo, no lo voy a hacer, no soy suficiente, no tengo las capacidades. Y entonces no avanzas. Y te quedas estancado ahí, y por eso nos sentimos mal, por eso nos sentimos tristes, por eso sentimos que no, eso, que no eres suficiente y que No no vas mereces a lograr cosas buenas. nada. También Ajá, como eso que no como- aportas en el mundo. Ajá. Pero todo empieza desde adentro. Siempre. Y sí. Bueno, entonces, gracias. Gracias, Diane, por estar aquí. Gracias por esta conversación. Yo creo que vamos a hacer parte 2 y parte 3 porque tenemos más temas de los que podemos hablar y que Bastante. nos gustaría poder contar. Sí, gracias por tu tiempo, por compartir, por la confianza y por ser parte de este proyecto. Y yo lo vi.